Siendo grabada. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero saludar de manera muy especial. Esta es nuestra primera sesión del año 2021, así es que nos sumamos también a los buenos deseos que antes del inicio de esta sesión nos entregaba también la senadora Isabel Allende, así es que un afectuoso saludo para todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, que ha sido convocada para poder continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional. Esta es una iniciativa iniciada en moción de las senadoras Allende y Rincón y de los senadores Castro y Chaguán, que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua. Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, quiero ofrecer la palabra a la Secretaría de la Comisión, a don Jorge Yenque, para que pueda darnos lectura a la cuenta, si es que tenemos. Sí, Presidenta. Muy breve. En primer término, como se dio cuenta ayer en la sala, la Cámara de Diputados no accedió a la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto que faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras. En segundo término, la gerente de la Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la Sexta Región, entidad que está invitada hoy día a exponer, señora Graciela Correa, ha hecho llegar una carta enviada a la rectora de la Universidad de las Américas en relación al informe elaborado por esa casa de estudios respecto de la tenencia de los derechos de agua en el país. Este documento se remitió a vuestros correos electrónicos. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. Ofrece la palabra a la senadora y senador sobre la cuenta. Ofrece la palabra, temas varios. Si no, pasemos de inmediato a saludar a nuestros invitados en el día de hoy. Quiero saludar en primer lugar a la Asociación de Generadoras de Chile, a la Asociación Gremial, representados por el presidente ejecutivo, don Claudio Sibach, y el director de Asuntos Regulatorios, al señor Camilo Charme, a la Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la región del Libertador General Bernardo Higgins, a través de su presidente, don Patricio Crespo, y al Coordinador Eléctrico Nacional, a través de su presidente del Consejo Directivo, don Juan Carlos Olmedo, y del asesor, don Felipe Venegas. En el mismo orden, les vamos a ofrecer la palabra para que por 15 minutos ojalá puedan entregarnos su opinión, sus reflexiones respecto del proyecto en comento. Así es que le ofrecemos la palabra, en primer lugar, a la Asociación de Generadoras de Chile. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Aprovecho de saludarla a todos y a todos y agradecemos la oportunidad de poder compartir nuestra visión sobre este proyecto de ley, y para eso me encantaría poder compartir con ustedes una presentación, la cual voy a compartir ahora. Si la ven, voy ya a está. Sí, está todo. Se ve muy bien. Bueno, primero, antes de partir, es importante que lo que nosotros queremos compartir con ustedes es poner en un contexto amplio, que es el contexto de la transición energética que está viviendo en nuestro país, y cómo esa transición energética guarda directa relación con la importancia del agua. Y, perdón, me fui no al comienzo de la presentación, sino que al final, lo cual no es muy útil. Y en ese sentido, bueno, el gran tema, yo creo que la gran oportunidad de estar en un foro como este es justamente la importancia que tiene el diálogo y poder entre chilenas y chilenos llegar a mejores políticas públicas, y obviamente en este sentido es que nosotros, con nuestra visión de futuro, somos las generadoras, somos las empresas que producen electricidad, visualizamos que el futuro de la electricidad va a ser a partir de energías renovables, requiere que sea confiable, sea un aporte a la eficiencia y sea sostenible. Y precisamente en ese sentido, una gestión sustentable de recursos hídricos debería permitir avanzar a esa consecución de metas ambientales, de metas económicas y sociales, generar ese triple impacto que nos hemos planteado como país. Y por eso, y un poco la razón que es central de la que queremos compartir con ustedes acá, es que la hidroelectricidad como fuente renovable y gestionable tiene un rol fundamental en la integración de las energías renovables, sobre todo las nuevas, ¿no es cierto?, solar y eólica, como también en la gestión de las cuencas y en el desarrollo local. Y esto es como para contarles casi el final de la película, pero es importante pensar que eso ocurre obviamente siempre en una lógica de colaboración, cooperación entre los distintos sectores productivos que se encuentran en una cuenca, un espacio enormemente rico, y que hagan y nos permitan avanzar en esta transición energética.
Para los que no nos conocen, la Asociación de Generadores es un grupo muy amplio y diverso de empresas de distintos tamaños que producen energía eléctrica de todas las fuentes que existen en nuestro país. Es un segmento altamente competitivo, es un segmento que además durante la pandemia en particular, pero de manera permanente ha sido uno de los impulsores de la creación de empleo e inversión. Y hoy en día nuestros asociados están liderando la inversión en energías renovables, que es lo que quiero también, obviamente, compartir con ustedes. Y para nosotros este tipo de conversación es fundamental porque parte del rol gremial es precisamente impulsar que haya mejores prácticas y mejores políticas públicas para el uso de la energía eléctrica y el uso y la generación. Entonces, 4 grandes temas que quisiera compartir con ustedes, 4 títulos centrales. En primer lugar, hablar un poco sobre la hidroelectricidad como elemento esencial de la provisión de electricidad del país. Y en ese sentido, aquí compartir con ustedes algunas imágenes, algunos gráficos, algunos datos respecto de que hoy día la electricidad juega un rol esencial. Si ustedes miran dentro de esas tortas y ese gráfico, el gráfico lo que nos muestra en el lado izquierdo es que un 26% de la capacidad instalada en nuestro país de producción de energía eléctrica es hidroelectricidad. Como saben, estamos avanzando precisamente en cada día más renovable, por lo tanto, ese 49,5% de térmica está decreciendo. En octubre pasado pasamos justo el límite de 50-50 y vamos a ir decreciendo cada vez más en estas fuentes térmicas. Y durante el año, la generación mensual en el sistema eléctrico nacional varía mucho, y lo que varía es precisamente porque el componente hidroeléctrico juega un rol estacional. Y la hidroelectricidad juega un complemento, es una fuente de almacenamiento estacional. La generación anual en total, finalmente, al menos el año 2020, las fuentes solares, eólicas y geotermia ya alcanzaron el 20% de la generación, la hidroelectricidad el 27%, y lo que resta todavía, obviamente, es la generación térmica. Y en ese sentido, tiene atributos bien específicos que la hacen única como fuente de generación eléctrica. Primero que nada, es renovable, no genera gases de efecto invernadero, no consume recursos hídricos, se devuelve el agua de la misma forma, nos aporta, al igual que las otras fuentes renovables, independencia energética, no depende de combustibles fósiles de otros mercados ni de precios internacionales. Tiene una virtud técnica que es que puede de manera rápida y flexible y confiable responder a las variaciones de oferta y demanda. Voy a entrar eso un poquito después, pero nos permite, por ejemplo, en situaciones de crisis también, terremotos, cortes masivos, recuperar muy rápido el sistema eléctrico nacional. La hidroelectricidad tiene una capacidad de reiniciar, por así decirlo, el sistema eléctrico nacional. Es altamente eficiente. La capacidad de transformar agua en electricidad no tiene casi pérdidas energéticas. Es casi perfecta, 95-98% de la transformación. Y además es continua. Los ríos fluyen o los embalses permiten generar de manera continua. Y en caso de que no tuviéramos una fuente como esta, habría que reemplazarlo con aquellas fuentes continuas menos limpias. Pensemos en los combustibles fósiles en general, o aquellas fuentes que están en desarrollo y que probablemente en algunas décadas más permitan complementarse, pero no a la escala y volumen de la hidroelectricidad, como por ejemplo las baterías. Y por lo tanto, el agua en Chile y en el mundo es la principal fuente de almacenamiento de energía. Y cuando hablo de responder a la oferta y demanda, les quiero mostrar acá el ejemplo de una semana específica del mes de diciembre pasado, donde se muestra, en este caso particular, la generación de los embalses, que son estas capacidades, ¿no es cierto?, una suerte de batería, que aportan a lo que se conoce como flexibilidad. Flexibilidad quiere decir ser capaces de responder ágilmente a las mayores exigencias del sistema. Y típicamente, ¿cuáles son? En el caso del consumo eléctrico son lo que se conoce como horas punta, típicamente al final de la tarde. Y muy en particular esta semana lo muestro porque ocurrió el eclipse. El eclipse, si bien son pocos minutos de oscuridad total, si ustedes pueden ver ahí en amarillo, es que durante el periodo del eclipse hubo una demanda, pic de subida y de bajada durante esa hora y tanto de reducción de luz del consumo eléctrico. Y la capacidad de nuestro sistema, de que fue imperceptible, ¿no es cierto?, para el consumo eléctrico, precisamente se basa en la capacidad que tiene única la hidroelectricidad en responder, como si se hubiera puesto la luz, ¿no es cierto?, hubiera sido la luz de la tarde y hubiera amanecido muy rápidamente. Y por lo tanto, es solamente decir que
la hidroelectricidad es totalmente central en la provisión segura, confiable y eficiente para nuestros usuarios. El segundo que quiero compartir es que la hidroelectricidad es esencial para la transición energética. ¿Y por qué? Como ustedes saben, nosotros desde el año 2018 que tenemos un acuerdo entre el gobierno de Chile y las empresas generadoras que en base a carbón, de un proceso de retiro programado a la central de carbón, que hoy día es la principal fuente no renovable que da seguridad y confiabilidad a la provisión de electricidad del país. Así, ya en el año 2020, que terminó, las energías renovables solar, fotovoltaica y eólica, que son de carácter variable, ya fueron un 10% y un 7% de toda la electricidad que se produce en Chile. Y lo impresionante es que estamos viendo que el 80% de la capacidad en construcción y el 99,9% de la capacidad que está hoy día en evaluación ambiental corresponden a este tipo de centrales renovables. Entonces, en un escenario donde vamos por un lado a retirar el carbón, incorporar más energías renovables variables, es esencial, considerando el gráfico que le había mostrado anteriormente para el funcionamiento normal, de poder tener espacios de flexibilidad y respaldo del sistema eléctrico. Gráficamente esto se ve de la siguiente forma. En Chile, como es un país largo y flaco, y no es de este a oeste, sino que no es norte-sur, lo único que sabemos con certeza es que el sol sale y se pone todos los días. Quiero decir, un poco en broma, un poco en serio, que a la misma hora y coincidentemente a lo largo de todo Chile sale el sol y por lo tanto todas las centrales solares empiezan a operar a más o menos a la misma hora y en la tarde se retiran todas más o menos a la misma hora. Y por lo tanto eso pone un esfuerzo enorme en la capacidad de responder flexiblemente a esto. Y aportan a esta capacidad, obviamente cuando sale el sol, los embalses y las centrales hidroeléctricas dejan de proveer esa misma energía. Y lo mismo ocurre con un poco más, menor predictibilidad y variaciones con la energía eólica, es la que muestra en azul. Entonces, abajo lo que podemos ver es como cuando se produce en azul un aumento de la producción eólica, la capacidad de los embalses es contener el agua y versus si que se reduce la generación eólica, los embalses responden. Entonces, es ese eterno complemento y que lo que nos da la viabilidad de poder insertar más y más fuentes solares fotovoltaicas y eólicas. Y esto es central para nuestro compromiso de carbono neutralidad que ha planteado la ciencia y que el Estado de Chile ha comprometido como parte de nuestra agenda de lucha contra la urgencia climática. Lo que muestro acá son dos escenarios. El escenario de referencia es que si no nos comprometiéramos a la carbono neutralidad y el escenario que sí nos comprometemos. ¿Y qué es lo que se puede ver acá? Que en la base de esto están las centrales de carbón, en ese color, ¿no es cierto?, un rojo oscuro, y que ya nos hemos comprometido que se van a retirar al 2040. Pero en el centro de la imagen vemos que estos son los escenarios del Comité Científico de la COP25, muestran que las centrales de embalse son precisamente aquellas que, si bien no son en cantidad de energía tan relevantes como lo van a ser en el futuro las solares y eólicas, aquellas que viabilizan de manera eficiente la posibilidad de poder alcanzar carbono neutralidad gracias a la electrificación, ¿no es cierto?, y también a las energías renovables en nuestro sistema eléctrico. Entonces, transmitir que no solamente es importante para la provisión, sino que es central para la transición energética. Lo tercero que quería compartir con usted es la importancia de la coordinación en el uso del agua. Y ahí es importante tener claro que la hidroelectricidad, y como toda la generación eléctrica, es coordinada por un ente independiente, creado por ley. Las centrales hidroeléctricas no operan solas, no operan de manera autárquica, ni tampoco miran un interés de corto plazo, ya que toda su operación, que se conoce en la jerga técnica como despacho, es una decisión de esta organización del Coordinador Eléctrico Nacional, que es una corporación autónoma, de derecho público, fue creada una ley, ¿no es cierto?, en la ley 20.936 en el 2016, y en primer lugar es totalmente técnico e independiente de las empresas generadoras, a las que coordina. Es financiado, de hecho, en la propia tarifa de la luz, por un cargo de servicio público, y básicamente funciona, y más adelante vamos a escuchar, ¿no es cierto?, la presentación del coordinador, pero define la operación de la hidroelectricidad en base a los siguientes criterios. Suficiencia, o sea, que nunca falte. Seguridad, que nunca se corte, que la luz, que haya capacidad de reserva, en que las fuentes estén seguras, de que haya calidad, o sea, de servicio, y al mismo tiempo el coordinador tiene un rol central en que esto sea a mínimo costo para el sistema eléctrico y por lo tanto se traduzca en un mínimo costo de operación para el país.
En el caso de un incumplimiento de lo que el coordinador ordena a las empresas están además fiscalizadas y son sancionadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, los acuerdos que se establecen en la operación y en el uso del agua en una cuenca, que se producen tanto entre los aprovechamientos de aguas no consultivos y de derechos consultivos, es que tienen un conjunto de atributos que permiten coordinar el uso del agua. Primero que nada, este tipo de acuerdos son muy distintos porque cada cuenca es muy distinta y se ajustan a cada realidad. En segundo, estos acuerdos que se han establecido van evolucionando en el tiempo. Las condiciones de las cuencas cambian, los usuarios cambian y han sido siendo modificados que permiten además, si uno mira estos acuerdos, son muy amplios y muy detallados y por lo tanto son acuerdos integrales que regulan una enorme cantidad de detalles. Y una de las cosas más importantes es que estos acuerdos se toman y son vinculantes y son ley para todas las partes que suscriben este acuerdo y son tan vinculantes que ese acuerdo luego lo toma el Coordinador Eléctrico Nacional y lo debe tomar en consideración para la programación de la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional. Para el coordinador y para la operación del sistema eléctrico, los acuerdos en las cuencas son ley. Pero obviamente lo que buscan también ser eficientes. Buscan modelar y asignar la mejor manera a la operación del agua en una cuenca, porque son, además, suscritos por cada uno los usuarios directamente y los titulares de los derechos en esa cuenca. Entonces, esta coordinación que se produce en el agua en cada cuenca cumple con lo que dice el Código de Agua. Los derechos no consultivos que se usan, ¿no es cierto?, pero no se consumen, son entregados en iguales condiciones de calidad para ser aprovechados por todos los otros usuarios de derecho a aguas abajo. Por lo tanto, y aquí entramos, ¿no es cierto?, en cómo se complementan o cómo se asocian el uso del agua de embalse con el uso de riego. Y una de las cosas virtuosas es que la temporada deficitaria de riego, aquella que requiere de riego, es coincidente con la época de mayor generación de hidroelectricidad y beneficia a ambos usos simultáneamente. Entonces uno ve como entre enero y abril y hacia allá mayo, que es la época de mayor consumo, antes de que empiecen a rellenarse, ¿no es cierto?, con la llegada del invierno los embalses, es también la época de mayor despacho de estas centrales hidroeléctricas. Y por lo tanto hay ahí una coincidencia de usos que en cada uno de los detalles, ¿no es cierto?, está a su vez también regulada por estos acuerdos. Entonces, solo para terminar, algunos comentarios muy específicos al proyecto de ley en base a estos aspectos centrales que he tratado de expresar. En primer lugar, nos surge la duda, ¿cómo sería posible que este proyecto de ley se integre de manera coherente con un conjunto de políticas públicas y regulaciones vigentes? Pensemos en primer lugar en políticas sobre sustentabilidad. El proyecto de ley no vemos que sea coherente, por ejemplo, con el proyecto de ley en materia de energías renovables no convencionales, o el proyecto de ley marco de cambio climático que se está impulsando el gobierno, o la política energética, o el compromiso de carbono neutralidad. En ese sentido, ahí hay discusiones en este propio foro del Congreso, ¿no es cierto?, que se está hoy día discutiendo la ley marco de cambio climático, donde este proyecto de ley tendría que tener coherencia. Lo segundo es políticas sobre energías renovables. Energías renovables en específico, es que este proyecto de ley no reconoce que las políticas sobre energías renovables y las metas de la política de energía renovable, ya lo expliqué, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la hidroelectricidad como una de sus fuentes más relevantes. Tenemos una meta de la política de 2015 que está siendo actualizada hoy día, de un 70% de energía renovable, donde la hidroelectricidad juega un rol central y tendría que tener, obviamente, una coherencia con esas metas ya discutidas y largamente tratadas y también analizadas en distintos espacios. Por otro lado, está también en discusión en este Congreso, y tenemos, ¿no es cierto?, una ley que es la regulación de los derechos de agua. Y este proyecto de ley lo que introduce son conceptos en el Código de Agua que finalmente podrían redundar en una dificultad, un alto riesgo de que se pueda aplicar esta ley, o evidentemente una importante judicialización que es totalmente innecesaria y que podría llegar a ser bastante extrema. Y por último está la regulación de la Ley General de Servicios Eléctricos, que ha sido una ley que por años ha ido perfeccionándose, han incorporado las licitaciones de suministro que han permitido, ¿no es cierto?, justamente incorporar estas nuevas energías renovables de largo plazo. Hay un conjunto de regulaciones de cómo se opera el sistema, y eso ha sido discutido en este Congreso Nacional y a través del trabajo con el gobierno, y por lo tanto, este proyecto de ley tampoco vemos que se integre de manera coherente con
con estas políticas públicas y regulaciones vigentes. Entonces, en síntesis, lo que yo hoy día quería compartir desde la visión de la Asociación de Generadoras con ustedes es que la hidroelectricidad es esencial para el suministro eléctrico y porque tiene estos atributos únicos que permiten que el sistema eléctrico se opere de manera segura, confiable y eficiente, que es el rol de este organismo del Coordinador Eléctrico Nacional, que lo gestiona de manera independiente de las empresas generadoras. Las empresas generadoras no inciden sobre las decisiones de uso del agua para la generación eléctrica, porque eso es rol del Coordinador Eléctrico Nacional. Estamos viviendo la transición energética. Chile es reconocido mundialmente por esta transición y la hidroelectricidad es esencial para la transición energética chilena y el cumplimiento de las metas que tenemos de carbono neutralidad y de las metas de energía renovable. Coordinarnos, como ya lo dije, coordinar el uso del agua a través de acuerdos que son vinculantes para las partes es fundamental, porque son instrumentos eficientes, se adaptan a las particularidades de cada localidad y además a cada una de las necesidades de los diversos usuarios de una cuenca. Y lo que sí es importante es que creemos que el fortalecimiento de las diversas organizaciones de usuarios es un pilar central para la gestión sustentable del agua. Particularmente si uno piensa que la integración de todos estos usuarios en igual de condiciones de acceso a la información sobre el agua y la participación de la toma de decisiones, la gobernanza de dichos órganos. Entonces, esto, estimada presidenta y los demás senadores y senadoras presentes y más presentes, es lo que nosotros como Asociación de Generadoras de Chile queríamos compartir en torno a este proyecto de ley que está en discusión. Así que muchas gracias y disponibles para sus preguntas. Voy a bajar la presentación. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Generadoras de Chile por participar de esta comisión y particularmente en compartir sus opiniones respecto de este proyecto de ley. Hay algunas coincidencias, particularmente con lo que dice relación al fortalecimiento de las organizaciones de usuarios que se han repetido también en otras presentaciones. Así que muchísimas gracias a la Asociación de Generadores de Chile y a propósito de las organizaciones, le vamos a ofrecer la palabra a la Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la región del Libertador General Bernardo Higgins. Patricio Crespo, tiene usted la palabra. Buenos días, señora senadora. Por su intermedio saludar a los miembros de la comisión y a quienes participan en esta convocatoria. Y le damos la bienvenida Agradecerle. Senador Alvarado. Sí, senador Alvarado, por ahí lo veo también. Y en general, yo quisiera agradecerles la oportunidad de participar en esta audiencia para dar a conocer una mirada de nuestra organización, y particularmente desde la práctica, ¿no? De cómo hemos vivido esta cohabitación entre derechos consultivos y no consultivos en la cuenca del río Rapel y todas sus subcuencas. Voy a abrir una presentación que tengo, si me permiten. No sé si se ve o tengo que... Perdón, vuelvo atrás. Tengo que recurrir... Voy a salir acá, compartir pantalla. Ahí parece que fuera. Sí, está habilitado ya para compartir la pantalla. Ya, entonces... ¿Ahí sí? Ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pero yo quisiera partir un poco describiendo qué representamos esta federación. Como les digo, comprende las 11 juntas de vigilancia de la cuenca del Rapel, que tiene varias subcuencas, en los ríos principales, Tinguitica, Cachapoal, el río Claro y varios esteros. En detalle está en esta lámina. De las 213.000 hectáreas de riego en la cuenca del Rapel, nosotros representamos a 195.000 en 11 juntas de vigilancia. En la cuenca hay 3 embalses, el embalse Convento Viejo, con 237 millones de metros cúbicos, Los Cristales con 8 millones y Rapel con 695 millones. Gestionamos 189 asociaciones y comunidades. Hay 945 directivos en estas organizaciones. Tenemos un presupuesto anual en torno a 8.000 millones de pesos.
lo cual representa un costo por hectárea para cada titular de 40.000 pesos promedio. Hay 1.000 hectáreas promedio por organización, 6,7 hectáreas promedio por usuario y 156 usuarios promedio por organización. Y hay un aspecto que yo quisiera detenerme un segundo, que es, hace unos 10 años hicimos un levantamiento de la segmentación de nuestros usuarios para conocer su composición por rango de superficie de riego de cada sector. En términos de hectáreas de riego básico, en nuestra zona, una hectárea de riego básico es 1,5625 hectáreas físicas. Y en términos de hectáreas básicas, de 0 a 2 hectáreas, está el 80% de los titulares, 25.290 titulares, poseen 64.680 hectáreas físicas de riego, perdón, hectáreas básicas de riego, y poseen el 33,2% de los derechos, de los volúmenes de agua repartidos, distribuidos, y con un promedio de 2,6 hectáreas por regante, hectáreas de riego básico siempre, ¿no? Después, en el segundo rango, superficie media, entre 12 y 48 hectáreas de riego básico, está el 15% de los regantes, 2.800 regantes, que poseen 58.800 hectáreas de riego básico, y con ello tienen el 30,1% de los derechos de agua, de los volúmenes de agua repartidos, digámoslo así, y representan el 21% de los volúmenes de agua en el territorio. Y sobre 48 hectáreas de riego básico está el 5% de los regantes, 910 titulares, que poseen 71.500 hectáreas de riego, cuyos derechos representan el 36,7% total de los derechos distribuidos, y tienen un promedio cada uno de 78,6 hectáreas básicas. Y esto es muy importante para los efectos de la preocupación que ha expresado esta comisión en relación con un estudio que dio a conocer la opinión pública, ¿no es cierto?, a nivel nacional y extranjero, de la concentración de los derechos de agua en Chile, elaborado por la Universidad de las Américas. Respecto a este tema, le hice llegar a ustedes, me permití hacerles llegar una carta que dirigimos al rector de la universidad, darle a conocer nuestra visión respecto a esta materia. Pues bien, como les decía, quisiera compartir con ustedes una mirada, voy a bajar una perspectiva de los titulares de derechos de agua para el riego. Quisiéramos aportar una mirada muy pragmática, ¿no? Es nuestra cotidiana convivencia con centrales de generación, ¿no? En la zona tenemos 11 centrales, para nosotros, que tienen convivencia con nosotros. Hay 5 centrales en la precordillera de la subcuenca del Cachapoal, hay 5 en la precordillera de la subcuenca del Tinguirica, y una central en el embalse Convento Viejo, que es el embalse concesionado, que está localizado a la salida del embalse Convento Viejo. Hay que hacer algunas distinciones para los efectos de poder precisar nuestra visión en esta materia. Primero, distinguir entre embalses para generación, como es el embalse Rapel. Embalses de doble propósito, generación y riego, como puede ser el sistema del Maule, en la región del Maule, y el embalse para riego, Convento Viejo. Es un embalse cuyas aguas están destinadas solamente para riego, y la central puede generar sus derechos fundamentales descansan sobre el paso de las aguas destinadas para riego que a través de ellas se conduce. Y hay centrales de pasada en cauces naturales. Ahora, la primera reflexión que deberíamos hacer, creo yo, es en relación con el marco legal y constitucional de los derechos de aprovechamiento de aguas, tanto consultivos como no consultivos, que en nuestro ordenamiento jurídico merecen el mismo trato, porque se llama básicamente, corrientemente, la igualdad ante la ley. Por otro lado, creo que es muy importante tener presente que la reforma del Código de Aguas en el actual trámite legislativo ha recogido el amplio consenso
de priorizar y garantizar el agua para la bebida, el saneamiento y el cuidado del medio ambiente. Creo que estos dos aspectos, a nosotros al menos, nos llevan a desestimar la necesidad de legislar en esta materia, en consideración a que además en la práctica se están imponiendo algunas nuevas realidades que creo que es bueno compartir con ustedes. Primero, es la integración espontánea de los actores en las juntas de vigilancia de los respectivos ríos. Estas son instancias legales que velan por la distribución de los derechos de aprovechamiento de agua de todos los titulares, cualquiera sea la naturaleza de sus derechos. Y se están además alcanzando los acuerdos necesarios para una adecuada convivencia de todas las partes. Entonces, alternativamente, nos permitimos proponer una forma de abordar este desafío que lo encontramos legítimo, de la preocupación que denota, ¿no es cierto?, esta iniciativa legislativa. La compartimos, pero creemos que la mejor manera de abordarla, aprendida nuestra experiencia, es que es elegirle la integración en las juntas de vigilancia de todos los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, cualquiera sea su naturaleza, acción que hoy es voluntaria. Con esto buscamos evitar que se inmiscuya la administración pública en estos ámbitos, por cuanto consideramos que estas relaciones deben ser entre iguales, atendida la naturaleza jurídica de los derechos que cada quien ejerce. Y no pueden estar expuestas a influencias ajenas que pueden terminar afectando los derechos de los más débiles. Nuestra experiencia así lo confirma. En la región, al menos, en la cuenca del Cachapoal, conviven los regantes, las centrales de paso de Pacific Hydro, Enel, Codelco y Esvío, lo que ha permitido no tan solo que cada quien ejerza sin limitaciones sus derechos, sino también se han encontrado soluciones de colaboración que han permitido atenuar las oscilaciones en el cauce en beneficio de la agricultura del valle. Esto es un plus que nos ha dado esta convivencia, porque en definitiva ha permitido en estos años que hemos tenido restricciones severas de caudales para el riego, el poder maximizar la disposición y en definitiva, como hacía muy bien quien me antecedió, la presentación de la generadora, ha permitido conciliar los intereses de ambos sectores. En el caso de la subcuenca del Tigirica, al inicio de las operaciones de las centrales de paso en cordillera, se generaron una serie de conflictos. Los que desaparecieron tan pronto las hidroeléctricas se incorporaron a las juntas de vigilancia y con ello se inició una etapa de colaboración cuyos resultados todos aprecian. Creo que esta es otra experiencia muy valiosa que nos alienta a proponer esta integración compartida. Y respecto a los embalses, de la experiencia de los embalses de doble propósito, en el caso yo refería al sistema del Maule, se ha ido avanzando en acuerdos sobre la base de mesas de trabajo formales e incluso por la vía de la incorporación informal en las juntas de vigilancia correspondientes, lo que debiesen corroborar las presentaciones que esas organizaciones harán ante esta comisión. Hay una situación particular que está tratando de encauzar, que es el caso de la central de Pasada instalada a la salida del embalse Conventorio. Este es un embalse concesionado para riego. Esta central tiene derechos no consultivos que los puede ejercer sobre las aguas que evacúa el embalse para riego, como también sobre las aguas de otros actores, los regantes, y en el rapel que pasan a través del embalse hacia el valle y llegan a rapel en el caso de la generadora vía el estero de Chimbarongo. Esta central tiene 2 años de operación. No está incorporada a la Junta. Y en ambos años se han planteado controversias por falta de una mirada sistémica del escenario en el cual opera. Esperamos con las autoridades del MOP, la Dirección de Concesiones, la concesionaria de este embalse público, y en él concordar
la incorporación de todos los actores en la Junta de Vigilancia para lograr la debida articulación y transparencia en beneficio del ejercicio de los derechos de cada cual. Justamente el próximo viernes de esta semana, tenemos una reunión con las autoridades públicas para buscar una salida a esta coordinación y articulación por la vía de sugerir la incorporación voluntaria de la generadora al sistema, al igual que en él. Son dos actores muy relevantes en la cuenca del Estrecho de Chimbarongo. Conclusiones. Creemos preferible avanzar dando la oportunidad a la integración de todos los actores y las instancias legales previstas por la ley. Estas son las juntas de vigilancia, puesto que la experiencia ha demostrado ser el medio más eficaz para resolver las controversias y articular las soluciones con la necesaria flexibilidad para ir adaptándose a los cambios de escenario que estamos viviendo. Termino sumándome a lo que señalaba el representante de las generadoras de Chile, y nosotros lo estamos viviendo ya. Que no debemos perder de vista la impulsión creciente de las energías renovables no convencionales en la materia eléctrica. Irán relegando la hidrogeneración hacia las zonas punta, lo que demandará flexibilidad para adecuar las operaciones entre todos los sectores. Aquí, naturalmente, creemos que no solamente bastará con la coordinación de vía, sino que eventualmente la construcción de algunos contraestanques para no afectar la continuidad de la descarga de las aguas en los cauces, que se suele producir en estas condiciones cuando se acumula para generar en hora punta. Se han hecho algunas conversaciones avanzadas en esta materia y creemos que las soluciones existen, ¿no? De modo tal de que la mejor forma, creemos, de avanzar en esta integración será sobre la base de que todos en una misma mesa y con voluntad de cooperación podamos conciliar estos intereses que son tan importantes para que el país se pueda seguir cumpliendo con su misión en cada institución, ¿no es cierto? Y particularmente que el país, sus ciudadanos, puedan recibir los servicios y las prestaciones que esperan de todos nosotros. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias a la Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la región del Libertador General Bernardo Higgins. Al final de las exposiciones haremos consultas, comentarios a cada una de las presentaciones, pero creo que está muy vinculado con parte de lo que escuchábamos en la presentación de don Patricio Crespo, el que ahora podamos presentar al Coordinador Eléctrico Nacional. Y lo digo porque en un momento determinado en nuestro país esto era manejado exclusivamente por privados que tenían intereses en las decisiones. Y consideramos que para que exista y se pueda apelar efectivamente por un bien superior, como es el bien común, debe haber una participación activa del sector público. Y por eso que se hicieron en el periodo legislativo anterior modificaciones a la ley y que permitió hacer una transformación a la Coordinación Eléctrica Nacional, hoy con un componente público muy importante. Así es que me es muy grato ofrecer la palabra al presidente del Consejo Directivo, al señor Juan Carlos Olmedo, que viene acompañado de su encargado de comunicaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero agradecer la invitación que usted ha extendido a nuestra organización a presentar en esta comisión. Tengo una presentación, si usted me autoriza, puedo compartirla. Está autorizado ya por informática. Gracias. Bien. Quiero hacer una presentación con relación al aporte de la generación hidroeléctrica en el sistema eléctrico nacional. Tal como usted dijo, presidenta, algunos parlamentarios que integran esta comisión, la comisión que usted dirige, algunos años atrás, fomentaron y aprobaron la creación de este organismo. Nosotros somos un organismo autónomo de derecho público, técnico e independiente,
que coordina la operación del Sistema Eléctrico Nacional. Nuestro objetivo es preservar la seguridad y calidad del suministro eléctrico de la manera más económica posible, es decir, al menor costo que se pueda alcanzar, y garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión. Somos parte de la institucionalidad del sector eléctrico, que aquí mostramos brevemente. Existe un bloque de entidades reguladoras y fiscalizadoras, y nosotros pertenecemos al grupo que se encarga de la operación del sistema eléctrico. Quiero brevemente revisar la organización del sistema eléctrico porque dice relación con los impactos que tiene en las distintas etapas lo que ocurre en políticas públicas a distintos niveles. A nivel de generación, la regulación es neutra tecnológicamente, es competitivo en base a contratos de suministro y actualmente la prioridad es el desarrollo de la energía renovable. En cuanto a transmisión, existen 3 segmentos: nacional, que permite la interconexión de las centrales generadoras con los grandes bloques de consumo; zonal, que lleva desde el sistema nacional hacia hacia los consumos finales; y dedicado, que son sistemas de transmisión específicos en general para consumidores no regulados. La expansión está basada en licitaciones competitivas que nos corresponde liderar, y el costo de esta infraestructura es traspasado en un 100% a los consumidores, con excepción de lo que es el sistema dedicado. En cuanto a consumidores, hay 3 tramos: los grandes consumidores o clientes libres, que son los superiores a 5 megawatts y que pactan sus tarifas; un grupo de consumidores que tienen la opción de ser libre o regulado, entre 5 megawatts y 0,5, que dependiendo de la opción, o negocian o se ajustan a la tarifa regulada; y finalmente los consumidores regulados, que son todos aquellos menores a 500 kilowatts y que normalmente están conectados en su totalidad en la red de distribución. Y esto hace que la tarifa que reciban finalmente traspasa todos los costos que implica estas etapas. Nuestras funciones son principalmente, como ya decía, garantizar la operación segura, económica y de calidad del sistema eléctrico nacional para que llegue el suministro a todos los consumidores; velar por el acceso abierto a las redes de transmisión, que es una actividad bastante demandante; y entre otras funciones que justamente fueron agregadas recientemente, es monitorear las condiciones de competencia del mercado eléctrico, planificar la expansión de los sistemas de transmisión, administrar los mercados de energía y potencia, realizar licitaciones internacionales de transmisión y promover la innovación y desarrollo en el sector. Nosotros funcionamos en base a procedimientos internos y normas técnicas que emite la CNE. ¿Qué ocurre con las centrales hidroeléctricas en el sistema? La capacidad de instalación instalada de centrales hidroeléctricas ha crecido en el tiempo, junto con el desarrollo de las centrales de energía renovable. Ahí vemos algunos hitos relevantes. Hoy día, en términos de capacidad instalada, tenemos cerca de 5.500 megawatts en centrales hidroeléctricas. En cuanto a aporte energético, este es variable, depende de la condición hidrológica. En este gráfico podemos ver entre el año 1960 y año 2019-20 cómo ha evolucionado. Vemos en la barra roja las dos sequías más severas que hemos tenido. La última de ellas fue el año 98-99. Y ocurre que en los últimos ya 11 años hemos tenido una serie de años secos. Y hoy día, nuevamente en el año 2020-2021, que cubre de abril del 20 hasta marzo del año 2021, estamos en presencia de un año seco que tiene la característica de ser el 7º año más seco de la estadística. La capacidad hidroeléctrica del país está concentrada en algunas cuencas. Básicamente, las más desarrolladas son las cuencas del Maule y del Biobío y en la zona de Puerto Montt. Esto hace que esta capacidad instalada de 6.795 megawatts representa el 26% de la capacidad del sistema eléctrico.
De ello, 4.200 megawatts aproximadamente están en embalses y 2.600 megas en centrales hidroeléctricas de pasada que no hacen control de los flujos de agua, a diferencia de lo que ocurre con los embalses. Por otra parte, si hacemos la distribución en lo que se ha definido como energías renovables no convencionales, que son aquellas pequeñas centrales hidroeléctricas, es decir, de capacidad inferior a 40 megawatts, ellos representan 545 megawatts o el 8% de la capacidad instalada. En número de centrales, estas centrales pequeñas ascienden a 120. Tenemos, como hablábamos, un conjunto de embalses que tienen distintas características. Entre ellas, la más relevante es la capacidad de energía embalsable, siendo la más relevante las centrales del lago Laja, que tiene una capacidad de traspasar agua entre años, pero los demás embalses son básicamente capaces de traspasar agua entre meses o incluso entre días. ¿Cuál es el aporte de la generación hidroeléctrica? Bueno, las centrales hidroeléctricas de embalse disponen de capacidad de transferir su volumen de agua en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, otorgan distintos servicios para garantizar la seguridad y calidad de servicio del sistema eléctrico. Así, contribuyen a la operación segura y a mínimo costo, permitiendo reemplazar generación termoeléctrica que pudiese ser de alto costo. Aportan a la gestión de la variabilidad de centrales generadoras. La tecnología de energía renovable variable fotovoltaica sabemos que tiene un patrón diario, digamos, que surge en la mañana hasta sus niveles máximos y empieza a decrecer a partir de las 5 de la tarde. Y eso lo llamamos rampa y necesita ser gestionado. Aportan también a la provisión de los llamados servicios complementarios, que son el control de frecuencia y tensión, que son esenciales para asegurar la calidad y seguridad de servicio de la electricidad. Y por otra parte, tienen un aporte relevante en los planes de recuperación del servicio ante perturbaciones de alta magnitud, como son los brownouts o blackouts parciales y los blackouts. Es conocido que el motor de partida de la región metropolitana es la central Rapel. En esta gráfica podemos ver cómo se producen las rampas. Acá tenemos algunos días del mes de julio de 2020 y vemos que se presentan rampas que pueden tener una magnitud del orden de 1.200 a 1.500 megawatts en algunos días. Aquí vemos en esta parte esas rampas. Y aquí a la derecha les muestro lo que está ocurriendo en enero. Estos son días recientes en que vemos la magnitud de las rampas que se da porque se presenta la mayor aporte de energía solar, que puede llegar al orden de 2.500 megawatts en 2-3 horas. También las centrales hidroeléctricas aportan a los llamados servicios complementarios que les mencionaba. En estos gráficos ahí agrupamos los distintos servicios complementarios y el segmento azul representa el aporte de las centrales hidroeléctricas para aportar en estos servicios complementarios y ustedes pueden ver que es bastante relevante. En el sistema existen embalses de uso mixto, como ya se ha mencionado. Actualmente las cuencas de Laja y Maule son las que presentan usos mixtos más relevantes para generación eléctrica y riego, que condicionan la operación de un conjunto de centrales hidroeléctricas debido a la existencia de embalse. En esas cuencas existen acuerdos que involucran a las empresas generadoras y a la Dirección General de Aguas o al MOP, y en algunos casos a los regantes, que son pactados entre empresas privadas, entes de gobierno y regantes, sin nuestra intervención, y que son insumo para nosotros para efectos de efectuar la operación. Nosotros debemos ajustarnos a lo que pacten las partes. Existen otras cuencas en que presenta uso múltiple, pero en que solo existen centrales hidroeléctricas de pasada, en las cuales no tenemos intervención, ya que no regulan el flujo de las centrales. Próximamente, en este año 2021, va a entrar en servicio el proyecto hidroeléctrico denominado Alto Maipo, el que haría uso mixto de aguas para generación y agua potable, cuyo detalle aún no nos ha informado el titular del proyecto.
El desarrollo de proyectos hidroeléctricos continúa. En esta lámina brevemente mostramos lo que se prevé para el periodo 2021-2024. Existen 588 megawatts que entrarían este año, que es principalmente el proyecto Alto Maipo, 185 el 2022, 150 el 2023 y 170 el 2024, con un total de casi 1.100 megawatts, de los cuales 13 son centrales de pasada y 1 de embalse. De ellos, el 95% son centrales renovables de pequeña escala. Ahora, respecto del proyecto de ley que busca asegurar la certeza hídrica para diferentes procesos productivos que están en discusión, es importante destacar que el uso del recurso hídrico, tanto para generación eléctrica y proveer seguridad de suministro a los consumidores. En esto, el recurso hídrico tiene un rol en el proceso de descarbonización y generación más sustentable. Como ustedes vieron, se requiere gestionar rampas y para eso requerimos de plantas flexibles que puedan hacer esa gestión. En cuanto al artículo segundo, numeral I, que establece la abstención de generación hidroeléctrica cuando ello pueda provocar un perjuicio regante, estimamos que esta regla debería considerar una visión general de los diversos usos del recurso hídrico y considerar como un factor de toma de decisiones en la política pública la seguridad del sistema y la generación al sistema eléctrico para cumplir con las metas de descarbonización. Respecto del numeral II, en que establece la obligación de presentar planes de transformación, estimamos que las políticas públicas deben considerar la seguridad del sistema, las condiciones que se han impuesto a los actuales generadores, entendiendo las metas de carbonización, y las condiciones del sistema, especialmente en lo que se refiere a seguridad y calidad de servicio, para disponer de un suministro seguro y confiable y de calidad para todos los chilenos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por la presentación de cada uno de ustedes. Creo que han sido desde visiones distintas una contribución a la discusión de este proyecto. Quiero ofrecer la palabra a los senadores que nos acompañan. Senador Juan Castro, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a todos los invitados. La verdad que creo que el día de hoy tenemos grandes invitados que tienen la responsabilidad, no me cabe ninguna duda, hoy día invitados acá a poder ver cómo se resuelven los problemas que se tienen producto de los usos del agua. Yo anoté algo acá al señor representante de las generadoras eléctricas, decirle que efectivamente como país nos gusta mucho la inversión. Cuando llega inversión extranjera a nuestro país nos parece bien, pero no estoy de acuerdo en que nos diga que son grandes generadoras de empleo. La generación de empleo se realiza solamente cuando se hace la inversión, pero después de hecha la inversión, las generadoras eléctricas generan muy pocas fuentes laborales, y todos lo sabemos porque son empresas automáticas, empresas que están con alta tecnología, por lo tanto no necesitan llamemos de la mano de obra. El consumo de los recursos hídricos, obviamente que nos preocupa mucho a la gente que representamos, a quienes somos representantes de la región del Maule, del Biobío, de la sexta región, que son netamente agrícolas. Y ahí es donde se genera la dificultad, porque no hay una buena convivencia entre la generación y la actividad que sí genera muchas fuentes laborales, que es la agricultura. Las regiones que yo he nombrado son agrícolas, y los agricultores son los que se ven perjudicados con las decisiones que muchas veces toman estas grandes empresas. Entender que las centrales de pasada no ocasionan ninguna dificultad, y es efectivo que ellos usan el agua y la devuelven al cauce. Eso es así, y me parece a mí valioso que se aproveche un cauce en esas condiciones. Lo que no me parece bien es que las
se abran las compuertas en pleno invierno, cuando hay que ver la forma de poder retener esas aguas para poder hacer uso compartido de este recurso que es valioso para la agricultura. La agricultura no hay ninguna posibilidad que se desarrolle si no tiene agua. A diferencia de la generación, que como lo explicaba, tenemos la posibilidad de ir desviando esta matriz eléctrica a las energías que son hoy día renovables, como la solar, la eólica, que han sido muy valiosas, y espero yo que siga esto creciendo como lo explicaban todos estos estudios que están hoy día para poder hacer esas inversiones. Entonces, yo le pediría a las generadoras eléctricas, a las grandes generadoras eléctricas, de que tuvieran más participación y escucharan más a las organizaciones de canalistas, más que a lo mejor las juntas de vigilancia como tal, que efectivamente las juntas de vigilancia son la entidad matriz que tienen que ver con la repartición de las aguas, pero resulta que muchas veces estas juntas de vigilancia están trabajando para las generaciones eléctricas más que para una buena repartición y uso de las aguas en los tiempos que realmente se necesitan para la generación, para la agricultura, más que para la generación. Entonces, siguiendo las palabras del señor Crespo, efectivamente, si tenemos una buena junta de vigilancia, donde los canalistas, las generadoras y todos los usuarios de la agua puedan sentarse a convivir, no tendríamos ningún problema. Pero sabemos que no es así, y hay una responsabilidad y hay un compromiso del Ejecutivo de trabajar en cómo se van a elegir las organizaciones de usuarios. Y ahí el Ejecutivo ha estado atrasado. La verdad que ha sido, a lo mejor, producto también de esta pandemia, que ese articulado estaba en el Código de Agua que trabajamos y lo dejamos atrás exclusivamente para trabajarlo, porque cuando nosotros estábamos discutiendo el Código de Agua, la verdad que la gran cantidad de usuarios de todo el país, de norte a sur, la mayor crítica era precisamente a que las juntas de vigilancia no eran representativas de las personas que hacen uso de estos derechos de agua. Y ese es un trabajo que estaría pendiente, y la verdad que esperamos retomarlo lo más pronto posible. Al señor Olmedo, la verdad que a mí me gustaría preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió este mismo año 2020? Yo vi varios recortes donde salía que había bajado el consumo de la energía en el país, pero igual las generadoras abrieron las compuertas en pleno invierno. ¿Por qué sucede eso? Es una pregunta ya. Lo otro también, si una empresa generadora de energía eléctrica hoy día está exportando energía del país a otros países, y cuando exporta esta energía, si ellos también tienen el control de esa generación. Me gustaría saber eso, porque la verdad que si hoy día las empresas generadoras tienen la posibilidad de exportar, que me parece que estamos en un libre mercado que nos respeta, pero si lo hacen en pleno invierno, ellos saben que nos perjudican a todos los agricultores de estas regiones. Y creo que ahí hay algo que a mí no me parece bien, porque creo que independiente que el agua es un recurso de todos los chilenos, un bien nacional de su público, pero debemos ser capaces de usarlo, como digo, de buena forma. Eso es, Presidenta, lo que me gustaría tener esta respuesta, porque creo que la gran dificultad que tenemos nosotros el día de hoy en todas estas regiones es producto de que no tenemos y no se sientan todos los actores en una mesa a conversar, a ponerse de acuerdo para que nadie se aproveche. Entonces, lo que sienten los agricultores de estas regiones, de que hay un aprovechamiento de
llamemos las empresas generadoras por sobre la agricultura, entendiendo que tienen derechos todos a hacer uso de este recurso, pero sin duda que se espera por la buena convivencia que debemos tener entre chilenos y respetar las diferentes actividades que se van desarrollando, agrícolas, turísticas, de generación, que sean respetadas, sean conversadas y, como digo, no tengamos que estar en tribunales discutiendo, porque la verdad que en tribunales los agricultores no tienen las de ganar porque no tienen los recursos para poder contratar abogados que puedan defender esos intereses. Por eso creo que los invitados que tenemos el día de hoy, Presidenta, son responsables de que tengamos en nuestro país una buena convivencia en estas actividades que son económicas, sin duda, que generan muchas fuentes laborales y que el país las necesita. La agricultura se necesita, la generación se necesita, y creo que entre los actores que tenemos hoy día invitados, Presidenta, tenemos la solución a los problemas que tenemos y que estamos viviendo y que hemos sufrido, porque estos últimos años, en pleno invierno, con las sequías más grandes que hemos tenido, en pleno invierno, se han abierto con puertas para generar, entendiendo que yo creo que no es una urgencia. Perfectamente se puede conversar, llegar a acuerdos y no pasar a llevar a otro sector productivo de este país que le hace muy bien a nuestra gente, a nuestro país. Esto, Presidenta, gracias. No, muchísimas gracias al senador Castro. Le ofrezco la palabra al senador Claudio Alvarado. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer la exposición de todo y cada uno de nuestros invitados y espero que en las próximas sesiones sigamos escuchando a las propuestas de personas que nos pueden ilustrar y aportar con sus conocimientos técnicos sobre esta materia. Yo solamente quiero, junto con valorar los argumentos y los elementos que nos han entregado en el día de hoy para ir formándose una convicción, estoy comenzando un poco a preocuparme en el orden de que este es un proyecto que dice que idea matriz, ¿no es cierto?, de asegurar certeza hídrica, pero por lo que voy escuchando me da la impresión que de pronto esa certeza la podemos transformar en incerteza, porque de alguna u otra forma, en las argumentaciones que nos acaba de dar, por su intermedio de la presidenta, el senador Juan Castro, básicamente refiere a un tema de convivencia, de relación o interrelación entre agricultura y generación. Y en consecuencia, yo creo que si ese es el problema principal que motiva el proyecto de ley, no podemos nosotros entrar a zanjarlo por una legislación específica de quién tiene o no tiene la razón. Para eso, yo creo que tenemos que tirar una mirada un poquito más integral, mucho más completa, en orden a que primero, ya a través del ministro Moreno, conocimos la semana recién pasada la opción de una nueva institucionalidad del agua. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, muchas organizaciones e instituciones que refieren al tema del agua, pero que actúan como parcelas sin comunicarse oportunamente y que van generando, ¿no es cierto?, una serie de situaciones de pronto indeseadas o que demoran mucho en su solución. Me parece bien que hoy día se esté pensando en una nueva institucionalidad que permita integrar a todos los actores de instituciones públicas y de esa manera mejorar coordinación, la posibilidad de resolver mejor los problemas. En segundo lugar, se está discutiendo, ¿no es cierto?, el Código de Aguas también en el Congreso, y yo escuché aquí con mucha claridad de que este proyecto tiene referencias o situaciones que no son compatibles con términos o definiciones que se están estableciendo en el nuevo Código de Agua. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar siempre que sea la legislación un todo coherente, leyes distintas, pero que vayan en un sentido único y complementario, no contradictorias. Y en tercer lugar, me preocupa de que el mismo proyecto señale de que hay plazos para ir para cambiar la matriz de generación. Entonces, eso ya apunta a situaciones en que podemos afectar derechos de propiedad u otras materias que generan complejidad en el debate. Yo quiero valorar primero, no obstante lo que he dicho, la iniciativa, porque nos genera hacer este debate. Ahora,
Y agradezco también, Presidenta, el hecho de que usted esté dando el espacio y el tiempo suficiente y necesario para que todos los actores puedan emitir un juicio y una opinión, y de esa forma formarnos una convicción real y efectiva si esta iniciativa, con buena intención, al final del día, al aprobarse, se transforma en vez de certeza en incerteza, y para eso tenemos que tener mucho cuidado y valorar, ¿no es cierto?, todas las presentaciones que se nos han realizado. Yo creo que nos queda mucho tema por discutir, por intercambiar opiniones, y de esa forma, ¿no es cierto?, a lo mejor surgen opciones u alternativas que permitan corregir o mejorar esa interrelación que señala el senador Juan Castro, y de esta forma, ¿no es cierto?, no quedarnos después atrapados en legislaciones que tienen una buena intención, pero que al final del día nos pueden generar más problemas que soluciones. Eso, señora Presidenta, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos recibido consultas y comentarios también de integrantes de esta comisión. Les vamos a ofrecer la palabra por 5 minutos en el sentido contrario al que hicieron sus presentaciones, es decir, en primer lugar le ofreceremos la palabra al coordinador eléctrico, luego a la Federación de Juntas de Vigilancia y finalmente a la Asociación de Generadoras de Chile. Mi único comentario en el día de hoy tiene que ver con las estadísticas que nos presentaba el propio presidente de las juntas de vigilancia. La verdad, cuando uno mira los datos, y mañana vamos a tener una sesión extensa con los investigadores de la UDLA, hay mucha similitud, ¿eh? La verdad, no hay ninguna contradicción entre los datos que nos entrega la Asociación de Regantes con los datos de los investigadores, es decir, en la excesiva concentración que existe respecto de acciones versus número de regantes en una cuenca. Y creo que tanto los datos que nos presenta la Junta de Vigilancia como los datos de la UDLA dan cuenta en que hay una dificultad que es necesario abordar. No es el tema de este proyecto de ley, pero dado que se hizo un comentario por parte de uno de nuestros invitados en el día de hoy, creo que va en la línea y muy por el contrario, profundiza la preocupación que nos ha expresado ya en esta comisión los investigadores de la UDLA invitados por la senadora Isabel Allende. Le ofrezco la palabra a don Juan Olmedo para que pueda hacer una síntesis de algunas de las consultas y comentarios que han hecho los integrantes de la comisión. Anteriormente al señor Luis Patricio Crespo y finalmente a Claudio Silva. Muchas gracias, señora Presidenta. Respecto a las consultas formuladas, en primer lugar quisiera referirme a exportación de energía. No se efectúan exportaciones de energía desde noviembre del 2017, en que se interconectó el sistema interconectado del Norte Grande con el sistema interconectado central, ya que la interconexión existente no cumple los requisitos técnicos actualmente para asegurar la calidad y seguridad de servicio. Por lo tanto, que es la vía Salta hacia Argentina. En cuanto a la consulta respecto de situaciones de vertimiento, quisiera destacar que las condiciones de vertimiento son algo que buscamos evitar, porque significa pérdida de agua. Y lo que nosotros siempre tratamos de hacer es eficientar el uso del agua y sacar el mayor provecho para el sistema eléctrico. Este año, como decíamos, se trata del 7º año más seco y solo se produjo una situación de vertimiento puntual en la cuenca del río Melao, del embalse Pehuenche, debido a una crecida. Si bien esa situación existió, nuestro objetivo fue maximizar el uso de esa agua, que posteriormente queda retenida en el embalse Colbún. Siempre, insisto, se busca maximizar el uso de las aguas y eficientarlas. Respecto de las otras consultas, quisiera resumirlo en que el agua debemos mirarla desde un punto de vista sistémico, que afecta a distintas partes. Por lo tanto, tenemos que mirar todos los impactos que trae y hacer el mejor uso que podamos hacer. No cabe duda que en el proceso de descarbonización, con miras a la carbono neutralidad al 2050, muchas centrales termoeléctricas van a ser retiradas del sistema
y como ustedes vieron, hacen gestión de rampa. Por lo tanto, la generación hidroeléctrica tiene una función muy relevante en esa gestión de rampa. Existen otras tecnologías renovables, existe como es la concentración solar de potencia o el reciclaje de algunos activos existentes tendientes a lograr esa gestión de rampa. Y eso podría implicar también algunas mejoras en centrales hidroeléctricas, como es aumentar su capacidad de empuntamiento, la existencia de embalses de contrapunta. Por lo tanto, todos esos elementos deberían ser considerados en las políticas públicas respecto del uso de las aguas en toda su gama, digamos. Y para eso pongo a disposición, señora, a través de su intermedio, señora presidenta, a nuestra organización para aportar con todos los antecedentes que requieran en esta materia. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Vamos a requerir esos antecedentes. Muchísimas gracias. Don Luis Crespo. Tiene que activar su micrófono. Ahí sí. Ahí sí, lo escuchamos bien. Yo quisiera hacer dos comentarios. Un primer comentario a don Juan Castro, el senador Castro, en el sentido siguiente. La federación que yo represento agrupa juntas de vigilancia. Yo estoy ahí elegido por la mesa, integrada por las 11 juntas de la sexta región, como presidente de la Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo. Y en esa condición estoy ahí como presidente de la Junta de Vigilancia de Chimbarongo porque en la mesa hay 7 presidentes de asociaciones de canalistas. Yo presido el canal Población, donde tengo derecho para regar un predio que tengo en la comuna de Marchihue. De modo tal de que las juntas de vigilancia, lo que representan y los actores que ahí participan, son todos regantes, ¿eh? Que ocupan un cargo directivo elegido por las bases en cada una de sus organizaciones. De modo que nuestro interés primero y único, ¿eh?, como canalistas, es velar por los intereses de nuestros asociados. Y en la Junta, que tenemos una función pública también, ¿no es cierto?, que es distribuir los derechos de todos los actores en el cauce, tenemos que abrir la mirada, ¿no es cierto?, y acoger a los demás actores, entre los cuales, en los casos nuestros, en el caso particular de Tres Ríos o Esteros, compartimos el cauce, ¿no es cierto?, con las organizaciones, con las generadoras que lo utilizan para evacuar sus aguas. De modo tal de que es un deber legal nuestro tener una mirada coherente con la función que el Estado nos encomienda, ¿eh?, que es velar por la justa distribución de los derechos en el cauce. Ahora, en relación a su inquietud respecto a la coincidencia que denota el cuadro de la sexta región respecto a lo señalado por el estudio de la Universidad de las Américas, a nosotros nos sorprendió mucho que la conclusión que más se destacó del cuadro es que el 1% de los titulares tienen el 79% de los derechos. Eso no es el caso de Chile, en ningún caso. El problema es que se construyó esa conclusión a partir de información parcial del catastro público de la DGA, que no es completo. El catastro público no tiene catastrados como Dios manda, no tiene más. Por ahí está la cifra, hay distintas visiones. La Universidad de Chile hizo un estudio en el año 2015, que da una cifra de 100 y algo miles. La DGA tiene catastrados de distintos orígenes, 130.000. La verdad son casi. De modo tal de que nosotros aportando de nuestra realidad, ¿eh?, que tenemos más o menos el 20% de los derechos que se ejercen en Chile en estas materias, llegamos a la conclusión que señala ese estudio, ¿eh?, donde el 5 o 6%, 7%, no recuerdo la cifra de memoria en este minuto, tienen un tercio más o menos de los derechos, que es muy distinto que decir que el 1% tiene el 79% de los derechos. Eso es lo que decimos y le explicamos a la señora rectora de la universidad en una carta que nos permitimos enviarles adjunta a esta presentación para que ustedes puedan tomar conocimiento de las razones que invocamos para desestimar, ¿no es cierto?, el estudio hecho por la universidad. Es cuanto puedo aportarle, señora presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de la agrupación de regantes y le ofrezco finalmente la palabra a las generadoras.
Claudio. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias también a las otras presentaciones. Creo que fueron muy complementarias y esperamos haber iluminado esta discusión. Y me gustaría, por su intermedio, Presidenta, referirme a algunas de las preguntas expuestas. En primer lugar, a propósito de la pregunta sobre la generación de empleo o el planteamiento, hay que pensar en que la industria de generación genera empleos tanto directos como indirectos, y también a través de la energía eléctrica como uso aporta a la productividad de otras industrias. Todos los nuevos desarrollos que yo estaba comentando, que son precisamente las nuevas tecnologías, principalmente solar y eólica, son fuentes generadoras de empleo y han sido fuentes muy relevantes de sostener también el empleo durante la pandemia. Yo creo que eso es un mensaje que me gustaría poder compartir también con ustedes. Si pensamos como un desarrollo sostenible hacia Chile hacia adelante, lo que hemos hecho durante la pandemia de poder sostener la inversión en renovables y que esas se vayan proyectando hacia adelante, son obviamente un aporte muy, muy relevante a la generación de empleo y también un empleo que también ha crecientemente ido siendo descentralizado. Las centrales solares aparecen muy cerca al consumo crecientemente en distintas partes del territorio, entonces efectivamente la posibilidad de poder seguir sosteniéndolo esto y lo que quise expresar es cuál es el rol fundamental que la hidroelectricidad le da para poder seguir siendo un impulsor y motor de desarrollo e inversión y generación de empleo, en el cual efectivamente, tal como dijo el senador Castro, hay una importante porción de inversión extranjera. En segundo lugar, respecto del consumo de los recursos hídricos, tal como yo dije, la hidroelectricidad no consume, solo usa el agua, ¿no es cierto?, y la restituye en igual cantidad y calidad a los cauces, y en particular, si el senador se refería al uso de los embalses, y por eso quisimos enfatizar tanto en la importancia de los acuerdos, que precisamente expresan en cada cuenca la diversidad de situaciones, de requerimientos, de los distintos usuarios que hay en una cuenca, y que han sido virtuosos en la posibilidad de poder resolver estos problemas. De hecho, si uno mira en estos acuerdos, que son donde participan, ¿no es cierto?, a lo largo de la Junta de Vigilancia, las distintas organizaciones que tienen titulares de derechos de agua, uno mira, por ejemplo, el caso del Maule, que son evolutivos. El último acuerdo se actualizó tan recientemente como octubre del año 2020. Entonces, el camino de fortalecer esa posibilidad de coordinación, un espacio donde distintos actores estén representados y que perciban de que su representación es ecuánime, es el camino que nosotros creemos más adecuado, y creo que el camino que ha ido resultando, y tal como lo presentó Patricio Crespo, y también, es el camino que creemos que tenemos que seguir trabajando. Y tal como lo dije, y también lo explicó muy bien el presidente del coordinador, las empresas generadoras en Chile, y usted, senadora, lo recordó, ¿no es cierto?, muy bien, hace varios años ya dejan de participar y no toman decisiones en la gestión del agua de los embalses. Es una gestión que coordina el ente autónomo creado por ley que dirige el presidente Juan Carlos Olmedo. Y respecto de la pregunta de exportación, las empresas, el sistema eléctrico nacional es un sistema cerrado. En el pasado, tal como lo dijo el presidente coordinador, el sistema eléctrico del Norte Grande, en el cual virtualmente no hay presencia de hidroelectricidad, que era separado del sistema central, exportó durante un tiempo o intercambió energía eléctrica con Argentina. Eso dejó de ocurrir hace más de 3 años. Y tal como ocurre, pensamos que en el futuro, obviamente, un sistema eléctrico integrado en la región latinoamericana va a ser un sistema que siempre va a estar sujeto a la coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional, independiente del hecho comercial que haya empresas que puedan exportar energía, pero cómo se usa el agua y cómo se coordina la electricidad, eso no cambia porque fue creado en una ley y no depende de las empresas. Entonces, en ese sentido, yo solamente reiterar el agradecimiento y creo, tal como también planteó en sus puntos el senador Alvarado, poder mirar en las discusiones que hay en curso en este Congreso, tal como es la propia reforma al Código de Agua o la Ley Marco de Cambio Climático, precisamente espacios donde se puedan llevar y conducir estas conversaciones sobre cómo nosotros hacemos mejor uso de nuestros recursos naturales, y sobre todo donde la electricidad como insumo nos permita contribuir no solamente a una mejor generación, sino que también en un mejor uso de la electricidad para, por ejemplo, abordar los desafíos de transporte público, eléctrico, uso de electrificación para descontaminar las ciudades del centro-sur de Chile, de los actuales usos como la leña. Entonces, creemos que el aporte de la electricidad no solo va a venir por la dimensión climática, sino que también va a venir por la dimensión
del uso local, al ser un energético que si bien es invisible, es altamente eficiente en la medida que sea con costos competitivos, como ha ido avanzando con las energías renovables, va a generar beneficios y va a generar empleo y productividad que trascienden mucho más allá de la propia industria que me toca representar. Entonces, solo reiterar y agradecer, y creo que tal como usted dijo, senadora, este es un espacio que puede ir enriqueciendo esta conversación y poder tener la mejor forma de hacer uso de estos recursos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, senador Castro. Sí, solo aclarar al señor Olmedo de que el año 2019, entre junio y julio, a la laguna del Maule se abrieron esa compuerta y se sacaron 40 millones de metros cúbicos. Y el año 2020 sucedió lo mismo. Gracias a que este año el invierno que tuvimos fue generoso, no hubiese habido lluvias o nieves en la cordillera este año. La verdad que esos 40 millones de metros cúbicos que se sacaron entre junio y julio del año 2020 habría sido un desastre para toda la actividad agrícola en la región del Maule. Entonces, quiero dejarlo en claro porque la verdad que la gente, los regantes, los agricultores, no entienden, nunca han podido entender por qué en pleno invierno se abren esas compuertas, entendiendo que esa agua solamente se usa para generación, porque esa agua embalsada que se abren esas compuertas, esa agua va a dar al mar, obviamente que se generan beneficios de otro índole, pero cero de agricultura. Entonces, es un dolor muy grande que tienen los regantes de la cuenca del Maule de ese abuso, porque se considera un abuso. Y eso es lo que se trata de evitar. Yo entiendo perfectamente que las centrales de pasada no generan dificultades, pero las centrales de aguas retenidas, como la Laguna del Maule, la del Laja, obviamente que esas generan una reserva para la agricultura que también sirve para la generación. Lo que no se puede hacer es generar en pleno invierno cuando no se riega. Porque si bien dice, se explica también, es que esas aguas se retienen en otro embalse. Perfecto, se retienen en otro embalse, pero las tomas de agua para la agricultura están más arriba de ese embalse. Por lo tanto, el perjuicio igual se le ocasiona a los diferentes regantes. Y lo que sucede con la Junta de Vigilancia, para responder también al señor Crespo, la Junta de Vigilancia se eligen por acciones de los representantes. Y resulta que los reclamos que recibimos nosotros cuando estudiamos el Código de Agua eran de pequeños agricultores. El reclamo era de que siempre la Junta de Vigilancia o los representantes lo elegían los más grandes, llamemos, o agricultores que tenían mayor cantidad de acciones. Entonces, cuando las personas tienen mayor cantidad de acciones, ellos eligen a sus representantes. Por lo tanto, las juntas de vigilancia no son tan democráticas en el sentido de que los chiquititos no tienen representantes en la Junta de Vigilancia. Entonces, ahí había un acuerdo con el Ejecutivo de ver cómo trabajábamos la forma de elegir a los representantes para que sea mucho más democrático y que no exista, llamemos, ningún aprovechamiento. Si todos los actores tienen participación en la Junta de Vigilancia, obviamente que creo que no tendríamos ninguna dificultad y podríamos tener una mejor convivencia entre todos los usuarios de las diferentes, llamemos, cuencas que tenemos en el país. Eso, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Tal como lo comprometió el señor Olmedo, vamos a requerir de la información y vamos a cuál ha sido las tareas que ha asumido desde el rol de la coordinación eléctrica y las preocupaciones que se han planteado acá en esta comisión. De todas maneras, para nosotros ha sido muy importante, antes de abrir la votación en general de este proyecto, escuchar. Y tenemos ahí una
hemos hecho un esfuerzo y cada uno de los integrantes de esta comisión han contribuido con una lista de invitados desde el sector público, del sector privado, académicos, para que puedan ir colaborando y contribuyendo en la discusión de este proyecto de ley. Y obviamente para todos es muy importante en que las iniciativas sean también compatibles con los desafíos que el país se ha puesto en materia de eficiencia energética, por ejemplo, que recién el día de ayer hemos terminado de tramitar íntegramente con el informe de la Comisión Mixta. Así es que reiteramos nuestros agradecimientos en nombre de la Comisión de Recursos Hídricos, de cada una de las organizaciones que en el día de hoy han estado presentes, y sin duda que sus comentarios, reflexiones, contribuyen también a un mejor análisis de esta iniciativa legal. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos los equipos de informática que hacen posible que esta transmisión también sea seguida por todos aquellos que han estado interesados desde hace ya